grito. Hola. Sí. Bueno, mi nombre es Manuela Morrone. Junto con mis compañeras Sofía Ávila y Ágata Ledesma somos residentes de segundo año del Hospital Durán y nuestro ateneo se titula Tiroides y el diagnóstico que menos pensamos a propósito de un caso. El 8 de febrero de 2021 concurre al servicio de endocrinología de nuestro hospital una paciente femenina de 48 años. La paciente presentaba hipomenorrea, bajo peso 48 kilos, nerviosismo, refería a tener insomnio, que dormía 4 a 5 horas diarias, cefaleas crónicas desde ya hace unos años, frecuencias cardíacas aumentadas con palpitaciones y piel caliente, hipersudoración y presencia de bocio. Con respecto a los antecedentes, la paciente, la menarca, lo tuvo a los 10 años, con una fecha de última menstruación el 14 de enero de 2021, 2 gestas con un solo parto, refería a consumir marihuana y alcohol de forma esporádica y niega al tabaco y alteraciones visuales. Con respecto a los antecedentes familiares, no refería tener antecedentes característicos. La paciente tenía antecedentes en otros centros. El 18 de abril de 2018 tuvo una TSH de 10,6. Ella refería estar pasando por una situación de estrés personal y luego en 2019 pierde su trabajo y se queda sin obra social, por lo tanto no concurre a los controles siguientes. El próximo antecedente que tenemos es del 17 de marzo de 2020, con una TSH también aumentada, y recién el 27 de noviembre de 2020 la TSH vuelve a estar aumentada y ahí es donde concurre con el empeoramiento de los síntomas. Es por eso que la derivan a nuestro hospital. Bueno, a modo de repaso, la glándula tiroides está regulada por el hipotálamo, por la hormona liberadora de tirotropina, la TRH, que es una amida tripeptídica que se sintetiza en el núcleo paraventricular. La función es estimular a la liberación de la TSH y también estimula la liberación de la prolactina, aunque no es un regulador fisiológico de la misma. Con respecto en la hipófisis, la hormona estimulante de tirótropas, la TSH, es una glucoproteína que se va a sintetizar en las células tirótropas de la adenohipófisis. Hay que recordar que es un heterodímero que está compuesto por la subunidad alfa, que se comparte con otras hormonas como es la FSH, la LH y la HCG, y la subunidad beta, que es la que le confiere la especificidad. La TSH va a actuar sobre la glándula tiroides en las células foliculares para la liberación de las hormonas tiroideas, que luego, por la conversión de la T4 a la T3, van a actuar sobre los receptores nucleares para ejercer sus funciones biológicas. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, tenemos a nivel metabólico, aumentan la lipólisis, el recambio de proteínas y los hidratos de carbono. A nivel del crecimiento, genera el desarrollo neurológico y la formación del tejido óseo, por eso es muy importante en el dosaje en las embarazadas. A nivel cardíaco, aumenta el gasto cardíaco. A nivel de óseo, genera el crecimiento lineal, la maduración y favorece la acción de la hormona de crecimiento. A nivel del músculo esquelético, estimula la glucólisis y glucogenólisis. A nivel gastrointestinal, genera la aceleración gastrointestinal y altera el transporte de electrolitos. A nivel gonadal, estimula el desarrollo folicular y la ovulación, la espermatogénesis y la síntesis de SHBG. A nivel respiratorio, aumenta la frecuencia respiratoria para una mayor oxigenación a todos los tejidos. Y a nivel del sistema nervioso central, genera una sinergia con las catecolaminas que genera un aumento en el metabolismo, en la producción de calor, en la actividad y la excitación del sistema nervioso central. Entonces, las hormonas tiroideas tienen diversos efectos fisiológicos que van a intervenir en la totalidad de las funciones del organismo, siendo fundamental mantener sus niveles para el correcto funcionamiento del mismo. Entonces, ¿cuál sería la causa más frecuente de una TSH elevada como tiene la paciente? Bueno, el hipotiroidismo primario, que es un síndrome clínico y bioquímico que resulta de la falta de acción de las hormonas tiroideas en los distintos tejidos.
El 99% del hipotiroidismo es a causa del primario, que es por la glándula, y las causas pueden ser tanto autoinmunes, iatrogénicas, por iodo inducido, por fármacos, defectos hereditarios, genéticas, infiltrativas o de depósitos, siendo la autoinmune la más prevalente. En el 66% de los casos se encuentra la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto se va a dar por una destrucción de la glándula, que podrían aparecer anticuerpos, antiperoxidasa, puede también estar presentes los antitiroglobulina, en muy bajo porcentaje se encuentran anticuerpos antitiroglobulina sin antiperoxidasa. Esto va a llevar a una disminución en la producción o liberación de T3 y de T4 y por lo tanto un feedback que no se da el feedback negativo de la TSH, por lo tanto se va a encontrar aumentada. Con respecto a las manifestaciones clínicas, las pacientes suelen presentar somnolencia, letargia, intolerancia al frío, falta de apetito, aumento de peso, estreñimiento, bradicardia, piel seca y todo lo que serían los movimientos físicos y mentales enlentecidos. Pero en este caso la paciente no tenía ninguna de estas sintomatologías. Entonces, es por eso que el 8 de febrero, cuando concurre al hospital, se le decide realizar un estudio hormonal completo. Con respecto al laboratorio, en el eje tiroideo, vamos a ver, se dosaron la TSH, la T3, la T4 libre y la T4 total, y los anticuerpos por métodos de quimioluminiscencia y el TRAB a partir de con RIA. Vamos a ver que las hormonas periféricas aumentadas junto con la TSH que también de aumentada y anticuerpos negativos. Es decir, que estamos en presencia de un hipertiroidismo. Entonces ahora hay que ver si es a nivel central, si es a nivel primario o si es algo exógeno. Entonces, la causa más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, que se va a dar por la presencia de anticuerpos antirreceptor que lo que hacen es estimular la liberación y la producción de T3 y T4 y por lo tanto hay un feedback negativo con una TSH disminuida. Para la enfermedad de Graves también hay manifestaciones características como son la exoftalmia, el mixedema pretibial y la acropaquia, que ahí vemos que la paciente no tenía ninguno de estos, ni la TSH, ni los anticuerpos, ni las manifestaciones. Entonces descartamos la enfermedad de Graves y vamos a buscar un bocio nodular tóxico, que tiene una epidemiología del 20 al 30%. En este caso lo que va a pasar es que la glándula presenta nódulos que van a secretar T3 y T4, la TSH se va a encontrar disminuida y los anticuerpos pueden estar positivos o no, dependiendo de cada paciente, pero no es la causa de la enfermedad. Entonces también volvemos a descartar el bocio nodular tóxico. Por otro lado, hay que descartar una ingesta exógena, más que nada por un mal tratamiento o porque pacientes que quieren adelgazar pueden tomar hormonas por su propia cuenta. Entonces, en este caso, la T3 y T4 también nos va a dar aumentada, con una TSH disminuida y los anticuerpos negativos. Hay que tener en cuenta también de que existen inhibidores y estimulantes tanto fisiológicos para la síntesis y liberación de TRH como para la TSH, como son por ejemplo endorfinas, dopamina, somatostatina, o en el caso de la TSH, corticoides o estimuladores como son los estrógenos. También la dexametasona o la metformina pueden generar alteraciones en el eje. La amidarona puede tanto aumentar o disminuir la producción de hormonas tiroideas y junto con la dexametasona o el propanolol lo que hacen es disminuir el paso de la T4 a la T3. También el interferón alfa podría inducir tiroiditis o los antirretrovirales podrían también agravar procesos autoinmunes. La carbamazepina o el fenobarbital van a alterar el metabolismo y por último el aumento de los estrógenos pueden aumentar las proteínas. Entonces son todos parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de validar los resultados. Bueno, ¿cómo explicamos esta discordancia entre los valores de TSH y T4 libres? Primero, antes debemos recordar que la TSH se utiliza como sensor ideal de la función tiroidea, dado que su determinación posee mayor sensibilidad que la determinación de T4 libre para detectar deficiencias o exceso leves de estas hormonas. Esto se debe en gran parte a la elevada sensibilidad de la hipófisis para detectar pequeñas anormalidades de T3 y T4, aún encontrándose dentro de los valores de referencia.
De acá que en las primeras etapas de una disfunción tiroidea, lo primero que vamos a ver es una anormalidad en la TSH que va a preceder cualquier alteración de la T4 libre. Por lo cual, esta discordancia entre los resultados de TSH y T4 podría ser explicada por el término que se conoce como síndrome de secreción inadecuada de TSH. En esta situación encontraremos niveles de TSH no suprimidos a pesar de los altos valores de T4 y T3 plasmáticos. Pero antes, para confirmar una verdadera secreción inadecuada de TSH, deberemos descartar ciertas situaciones que pueden llevar a errores en la interpretación de los resultados, como ser una alteración en la unión proteína de transporte, hormona tiroidea, como en el caso del embarazo, la toma de anticonceptivos orales o en una enfermedad hepática. Así también como descartar esta entidad que se conoce como la hipertiroxinemia disalbuminémica familiar, en la cual se produce una isoforma anormal de la albúmina que posee una mayor afinidad por la T4. Otra causa podrían ser los defectos en la conversión de T4 a T3 por una alteración en la desyodación de las hormonas, situaciones en las cuales será fundamental estudiar al paciente mediante la determinación de las fracciones libres de las hormonas, es decir, de la fracción bioactiva. También deberemos tener en cuenta que existen ciertas interferencias metodológicas que podrían estar afectando nuestros resultados. Dentro de estas causas de interferencias tenemos a la reactividad cruzada, que se da sobre todo en los inmunoensayos competitivos, como los utilizados para la determinación de T4 y T3, que ocurre cuando tenemos una sustancia presente en la muestra con alta homología estructural al analito a medir, por lo cual se va a estar uniendo al anticuerpo del ensayo y ocasionando una interferencia. Otra situación que podemos tener es la presencia de anticuerpos, como ser la presencia del factor reumatoideo, sobre todo en pacientes con enfermedades autoinmunes, que tienen una alta afinidad por la fracción FC del anticuerpo del ensayo, impidiendo la formación del complejo antígeno-anticuerpo necesario para el desarrollo de esta prueba. Otra situación que podemos tener es la presencia de anticuerpos heterófilos, que como sabemos son los anticuerpos que reaccionan contra los componentes del ensayo que son de origen animal. En menor frecuencia tenemos a los autoanticuerpos como el anti-TSH o el anti-T4 que directamente se van a unir al analito objetivo, al analito que yo quiero medir. Así también como podemos tener la presencia de una interferencia de la señal que sucede cuando tenemos en la muestra una sustancia que puede tanto aumentar como disminuir la señal obtenida, como ser, por ejemplo, un paciente que recibe una radioiodoterapia y se los evalúa por radioinmunoensayo, siendo esta técnica que utiliza como marcaje un radioisótopo. También tenemos el conocido efecto matriz, que se define como la sumatoria de todos los efectos de la muestra, excepto el efecto del analito que estamos midiendo, como se debe recordar que debemos tener el pH dentro de un rango adecuado, conocer el tipo de anticoagulante con el que estamos trabajando. Los tipos de conservantes pueden también causar interferencia, así como altas o bajas concentraciones de fibrinógeno o albúmina. Si se sospecha alguna de estas interferencias, lo que debemos realizar es la evaluación mediante una metodología por un fundamento diferente o realizar diluciones seriadas con el objetivo de disminuir la interferencia. Habiendo descartado estas situaciones, estamos en condiciones de hablar de un síndrome de secreción inadecuada de TSH, término utilizado para describir ambas formas del hipertiroidismo central, que va a incluir tanto un adenoma hipofisario secretor de TSH como una resistencia a hormonas tiroides. Ambas entidades se van a caracterizar por tener una o ambas hormonas periféricas elevadas y la TSH a predominio elevada. Es importante destacar que fallas en el diagnóstico en esta situación puede llevar a consecuencias deleterias en la vida del paciente, como ser la ablación tiroidea en pacientes que tengan un adenoma hipofisario o una cirugía innecesaria en aquellos con una resistencia a hormonas tiroides. Teniendo en cuenta esto, debemos recordar que la resistencia a hormonas tiroides se puede presentar a nivel de hipófisis, donde la glándula va a tener una menor capacidad para detectar los altos valores de T4 y T3 circulantes y se presentará con una franca clínica de un hipertiroidismo. En cambio, en la resistencia generalizada se le va a añadir un efecto de hipotiroidismo a nivel de los tejidos, el cual producirá un efecto global de un paciente eutiroideo. Y en los adenomas hipofisarios secretores de TSH, la clínica será característica del hipertiroidismo. Teniendo en cuenta cómo se presenta la paciente,
nos vamos a orientar por una resistencia a nivel hipófisis o por un adenoma hipofisario liberador de TSH. Pasamos a describir entonces la resistencia a hormonas tiroides, la cual se trata de un conjunto de alteraciones genéticas involucradas en la entrada de las hormonas tiroides a las células, ya sea por alteraciones en su transporte o metabolismo, y se va a caracterizar por una respuesta reducida de los tejidos blancos a dichas hormonas. En consecuencia, vamos a observar el efecto de una afinidad nula o reducida por la T3 y una interacción anormal por los correguladores necesarios para la acción de estas hormonas. Es importante destacar que existen aún mutaciones no descriptas, lo cual explicaría un pequeño porcentaje de estos pacientes que no presentan mutaciones, por lo cual su ausencia no excluiría el diagnóstico. Esta resistencia se puede presentar de tres maneras. La forma clásica, que es la que ocurre con mayor frecuencia en estos pacientes, se presenta con un perfil tiroideo donde tenemos tanto la TSH como las hormonas periféricas elevadas, y esto se debe a una mutación en el receptor beta de hormonas tiroideas que va a disminuir la afinidad por las mismas, por lo cual la hipófisis va a seguir secretando altas concentraciones de TSH para estimular a la tiroides. También podemos tener situaciones en donde solamente tengamos una de las hormonas periféricas elevada y la otra disminuida, como será el caso de una alteración en el transporte de las hormonas tiroides debido a mutaciones en el transportador de membrana MST8 o defectos en la desiodación de estas hormonas originado por presencia de mutaciones en la proteína SBP2 involucrada en la síntesis de las desiodinasas. Considerando cómo se presenta la paciente con el perfil tiroideo, nos vamos a orientar por una forma clásica de una resistencia a hormonas tiroideas. Siendo los adenomas hipofisarios la otra causa del hipertiroidismo central, estos van a ocupar la causa más común de disfunción hipofisaria en adultos. Se tratan de tumores epiteliales benignos de lento crecimiento que muy rara vez malignizan. Son originados en las células endocrinas de la adenohipófisis y su edad de presentación con mayor frecuencia sea entre los 30 a 40 años. Su alteración puede causar tanto insuficiencia como hipersecreción pituitaria. Estos adenomas se clasifican en base a su tamaño, siendo el punto de corte de 10 milímetros de diámetro, para definirlos como macro o microadenomas, y en base a la capacidad del tumor de secretar hormonas, definiéndose como tumor no funcionante aquel que no posea función endocrina y como tumor funcionante aquel que tenga la capacidad de liberar hormonas. Independientemente del tamaño y de la función endocrina, las manifestaciones clínicas van a corresponder a un aumento de la presión intracraneal y una compresión de las estructuras cerebrales contiguas debido a la masa intracraneal desplazante. Según el grado de la neoplasia, los pacientes refieren en su mayoría a cefaleas, en similar frecuencia alteraciones ópticas, lo cual podría explicarse por la cercanía del tumor al quiasma óptico, afectación de movimientos extraoculares que incluyen estrabismo y nistagmo, que son movimientos oculares involuntarios, disfunción endocrina dependiendo de que se afecte uno o varios ejes endocrinos, náuseas, vómitos en menor medida, y también podrían presentarse alteraciones de la conducta. Considerando que la paciente presenta una disfunción hormonal tanto clínica como bioquímica, vamos a pensar entonces en un adenoma hipofisario que libera hormonas, es decir, lo que se conoce como un tumor funcionante. Estos son clasificados en base al tipo de hormona que liberan. Los prolactinomas son los que tienen la mayor frecuencia de presentación y van a producir tanto galactorrea como otras alteraciones del eje gonadal. Le siguen en frecuencia los somatotropinomas que liberan hormona de crecimiento y dependiendo de la edad de presentación pueden originar tanto gigantismo o acromegalia. Con un 10% tenemos a los corticotropinomas que van a liberar ACTH y van a ser una de las causas de la enfermedad de Cushing, y en mucha menor frecuencia tenemos a los tirotropinomas con una frecuencia menor al 3% que van a liberar TSH. Será fundamental entonces conocer cómo se encuentran los otros ejes de la paciente. En cuanto al eje gonadal, encontramos que tanto los andrógenos como la LH se encuentran dentro de sus valores de referencia. En cuanto a las alteraciones, tenemos disminuido el estradiol y encontramos un leve aumento de la FSH, lo cual podría explicarse por una cercanía a la menopausia, por la edad de la paciente o por una verdadera alteración del eje gonadal. La globulina transportadora de hormonas sexuales la encontramos elevada y esto va a ser reflejo de las altas concentraciones de T3 y T4.
En cuanto a la prolactina, la encontramos dentro de sus valores de referencia. Para el eje de crecimiento utilizamos la determinación de IGF-1 para evaluar las concentraciones de la hormona de crecimiento. También lo encontramos dentro de sus valores. Y en cuanto al eje adrenal, tampoco encontramos anormalidades. Por lo cual podemos descartar un hipopituitarismo, ya que no vemos déficit de ninguna de las hormonas hipofisarias, así también como podemos descartar adenomas mixtos, prolactinoma, somatotropinoma y corticotropinoma, dado que no encontramos secreción concomitante de gonadotrofinas ni hipersecreción de prolactina, hormona de crecimiento o ACTH. Será fundamental entonces para realizar una correcta valoración de la enfermedad, considerar en conjunto ciertas características para llegar a un adecuado diagnóstico diferencial entre un tirotropinoma o adenoma hipofisario productor de TSH y una resistencia a las hormonas tiroides. Siendo el carácter familiar que hace referencia a los patrones genéticos asociados, los vamos a encontrar presentes en el caso de una resistencia a hormonas tiroides, dado que se trata de un desorden genético. Los síntomas neurológicos se deben a la masa intracraneal en expansión presente en el caso de los adenomas hipofisarios, siendo la secreción de TSH independiente en el caso de un adenoma. Vamos a encontrar los valores de TSH elevados, y en cambio en la resistencia a hormonas tiroides, si bien existe un impedimento de la acción de T3 a nivel de la hipófisis, esta resistencia rara vez es total, por lo cual existirá el feedback negativo, aunque en menor medida, por lo cual con mayor frecuencia encontraremos los valores de TSH normales. La mutación del receptor a hormonas tiroides beta vimos que se encuentra presente en la forma clásica de la resistencia a hormonas tiroides. Y la SHBG se utiliza como índice de la acción periférica de las hormonas T3 y T4. Y si bien en el caso de la resistencia a hormonas tiroides, estas no van a tener acción a nivel de los tejidos, podremos encontrar esta globulina en valores normales o bajos, y en el caso del adenoma hipofisario, dado que sí posee acción periférica, la encontraremos elevada. En el caso de los tirotropinomas, no solamente liberan altas concentraciones de TSH, sino que liberan también su unidad alfa libre de esta hormona, por lo cual el índice de su unidad alfa sobre TSH mayor a 1 se ha visto asociado con la presencia de un tirotropinoma, pero actualmente se reconoce que es una prueba que carece de especificidad y se hace énfasis en la utilización del conjunto de las características para llegar a un adecuado diagnóstico. Las imágenes hipofisarias serán fundamentales para evidenciar cualquier alteración en el contenido hipofisario, y en este punto será fundamental para realizar el diagnóstico. Así es que deberemos conocer los resultados de la resonancia magnética de la paciente. En este caso tenemos una resonancia de una hipófisis normal, donde podemos reconocer en rojo los senos cavernosos que corresponden a las 4 carótidas, por encima el quiasma óptico, donde se produce el entrecruzamiento de los nervios del ojo derecho y del ojo izquierdo, por debajo lo que es el piso celar, que va a determinar la ubicación del tumor, y acá marcado en líneas rojas serían las dimensiones de una hipófisis normal. En este caso, donde tenemos la resonancia de la paciente, podemos reconocer nuevamente los senos cavernosos, las 4 carótidas, el quiasma óptico, que se encuentra levemente desplazado, el piso celar, y vemos un componente en expansión que está presionando el quiasma óptico y se está proyectando hacia adentro de los senos cavernosos, lo cual va a estar hablando de una invasión y una mayor dificultad para lograr la resección completa del tumor. En cuanto a sus dimensiones, siendo el punto de corte de 10 milímetros de diámetro, va a ser clasificado como un macroadenoma, obteniéndose así una imagen compatible con el diagnóstico de un tirotropinoma. Bueno, entonces el diagnóstico de la paciente es un tirotropinoma. Hablemos sobre el mismo. Ya dijimos que son tumores productores de TSH y que son muy infrecuentes y de difícil diagnóstico. En los últimos años se observó un incremento en su incidencia por una mayor sospecha del mismo. ¿Por qué decimos que son infrecuentes? Porque representan menos del 3% de los casos de adenomas hipofisarios, lo que es igual a 1 a 2 casos por millón.
En el 70% de los casos se presenta como productor exclusivo de TSH y en el 30% restante se trata de adenomas mixtos, donde además de producir TSH, produce GH, prolactina o alguna gonadotrofina. Se presenta con mayor frecuencia en la quinta a sexta década de vida y de la misma manera tanto en hombres como mujeres. El 60% de los pacientes presenta bocio uni o multinodular. Un tercio de los pacientes que tienen tirotropinoma han sufrido diagnósticos erróneos, por lo tanto sufrieron tratamientos con iodoterapia o ablación tiroidea, pensando siempre en la enfermedad de Graves. Y un 30% de ellos, fundamentalmente las mujeres, presenta trastornos menstruales por la presencia de tumores mixtos, donde además de producir TSH, producen prolactina. Respecto a la patogenia y los aspectos moleculares del mismo, si bien no están del todo dilucidados y no es claro el mecanismo por el cual se originan, sabemos que la tumorogénesis es un proceso complejo durante el cual se pierde el equilibrio de una población celular. Se ha demostrado que los tirotropinomas son de origen monoclonal, pero no se han identificado mutaciones de las clásicas en las que uno pensaría a nivel de oncogenes o protooncogenes. Lo que sí se ha visto es que hay defectos posttranscripcionales en el procesamiento del ARN mensajero del receptor beta de la hormona tiroidea en hipófisis, que serían importantes responsables del defecto que hay en la regulación negativa sobre la secreción de TSH. El diagnóstico entonces va a ser diferencial y va a estar definido por los tres pilares fundamentales, que son las manifestaciones clínicas, el laboratorio y las neuroimágenes. Por supuesto, habiendo hecho antes también la exclusión diagnóstica de otras entidades que son muchísimo más frecuentes. Las manifestaciones clínicas van a ser variables, pero como vimos también para los adenomas hipofisarios, es uno de ellos, van a ser debidas a la masa ocupante, donde van a haber alteraciones del campo visual, posibilidad de pérdida de visión, cefaleas y alteraciones del resto de los ejes endocrinos. Y las clásicas del hipertiroidismo, excepto algunas, como son la taquicardia, movilidad gastrointestinal, sudoración, aumento de apetito, baja de peso, bocio, excepto por la oftalmopatía o el mixedema pretibial, que no son característicos de esta situación, sino que son característicos de la enfermedad de Graves, como también ya vimos. Respecto al perfil bioquímico, la TSH se va a encontrar elevada y las hormonas tiroideas también. Los anticuerpos en general van a ser negativos y por supuesto va a ser fundamental la evaluación del resto de los ejes endocrinos, como también vimos que sucedió. Respecto a las neuroimágenes, sabemos que la resonancia magnética nuclear permite el hallazgo en adenohipófisis de más del 80% de los casos de macroadenomas y también de microadenomas. Se han informado tumores ectópicos en la región faríngea, por lo tanto hay que tenerlos presentes frente a resultados negativos en la resonancia. Y lo interesante de la resonancia es que además de mostrar claramente forma, tamaño e invasión, permite precisar la textura del tumor, por lo que es importante tener en cuenta para el tratamiento y evaluar el pronóstico. El tratamiento puede ser por cirugía, que es la terapia de primera opción, y los análogos de somatostatina. Hablemos entonces de la cirugía. Se trata de una adenoctomía transefenoidal en la que se utiliza un endoscopio que se introduce por las narinas. Consiste en una técnica mínimamente invasiva cuya finalidad principal es extirpar completamente el tumor y restaurar la función pituitaria y tiroidea normal. Por supuesto que, dadas las condiciones de la cirugía, necesita de personal experimentado para hacer las maniobras quirúrgicas. La cirugía es eficiente en la totalidad prácticamente de los microadenomas y en no más del 60% de los macroadenomas. Es importante remarcar que si los tirotropinomas presentan marcada fibrosis y frecuentemente extensión extracelular o paracelular, su extirpación total va a ser mucho más compleja. Los tirotropinomas se caracterizan por ser fibrosos y extenderse. ¿Cómo es que preparan al paciente para la neurocirugía?
el objetivo va a ser intentar alcanzar el eutiroidismo antes de realizarla, y para eso se van a utilizar fármacos antitiroides como el metimazol y análogos de somatostatina. El propanolol se va a utilizar para disminuir la sintomatología cardíaca del paciente. ¿Qué son los análogos de somatostatina? Bueno, los que se utilizan son de acción prolongada. Se ha visto que en más del 90% de los casos logran normalizar los valores de hormonas tiroideas. En más del 30% se observa una reducción del bocio. Un 40% de ellos logra reducción de la masa tumoral. Y si hubiese alteraciones visuales, un 70% se observa mejora en la visión. Hay dos presentaciones comerciales, el octreotide y el lanreotide, ambos de aplicación intramuscular y cada 28 días el octreotide, por ejemplo. ¿Cómo funcionan? Sabemos que la somatostatina es una hormona de origen endógeno, se trata de un polipéptido cíclico secretado por el hipotálamo y por otros órganos del organismo. La endógena tiene una vida media muy corta, de 1 a 3 minutos, motivo por el cual cuando se desarrollaron los análogos se los desarrolló con una vida media mucho más larga, por eso son de acción prolongada. Y la función principal de la somatostatina es una función inhibitoria, ¿sí? Inhibe la secreción de la hormona de crecimiento, la prolactina, la TSH, entre otras tantas. Lo hace al interactuar con alguno de sus receptores, en especial el subtipo 2 y el 5, que son los que predominan en los tejidos endocrinos, y a través de esta interacción van a promover, por diferentes cascadas de señalización, la disminución en la secreción hormonal, una disminución en la proliferación y un aumento en la apoptosis. Es importante remarcar que estos mismos receptores que predominan en tejidos endocrinos, a su vez, son los que se expresan en los tumores endocrinos. Algunos detalles más, los efectos que puedan tener los análogos van a depender de cuánto receptor exprese el tumor. El monitoreo va a ser fundamental, considerando que pueden producir efectos secundarios como colelitiasis, hiperglucemia y efectos gastrointestinales por otras acciones que también produce la somatostatina. La dosis va a estar definida para cada paciente según la tolerancia y la respuesta terapéutica que cada uno busque. La tolerancia en general se ha visto que es buena, ya que si se presentan los efectos secundarios son transitorios, y va a ser importante en ocasiones combinarlo con la levotiroxina porque puede ocurrir una supresión marcada del eje llevando a un hipotiroidismo bioquímico, razón por la cual va a ser importante administrar T4 también. El seguimiento, por supuesto que va a ser clínico, con neuroimágenes de laboratorio y haciendo evaluaciones del campo visual. Si el tratamiento es exitoso, será 2 o 3 veces por año y las imágenes cada 2 o 3 años. Y por supuesto que si no es exitoso y queda un remanente de tirotropinoma, se hará con mayor frecuencia. Retomemos entonces el caso que ya fuimos viendo y hagamos un seguimiento cronológico de la evolución de la paciente. Dijimos que se había presentado en otros centros con valores de TSH alrededor de 10,5. En febrero del 2021 es derivada del Servicio de Endocrinología del Hospital Durán, donde obtiene nuevamente un valor de TSH de alrededor de 7. Esta diferencia que vemos podrá tener que ver con la alta variabilidad biológica que presenta la hormona. Le administran propanolol debido a los síntomas exacerbados que presentaba, y le realizan la resonancia magnética nuclear, donde evidenciamos la formación sólida de 31 milímetros. Todo esto en conjunto le permite realizar el diagnóstico de tirotropinoma y entonces iniciar la terapia con octreotide para luego hacer la neurocirugía. Inmediatamente después a la aplicación de octreotide, la paciente alcanza valores de TSH alrededor de 0,5 y sucesivamente la citan para dosarle TSH y administrarle octreotide. La paciente al mes siguiente refiere mejoría de síntomas y recuperación de los ciclos menstruales regulares, por lo tanto podemos decir que la alteración del eje gonadal era debida a la alteración del eje tiroideo. Se le retira el propanolol por esta mejoría, se realiza una evaluación del campo visual, la cual resulta normal, y se continúa con la administración del octreotide.
En mayo le realizan otra resonancia magnética nuclear en la que podemos ver una reducción de tamaño de 31 milímetros a 23 milímetros, cumpliéndose entonces el objetivo del tratamiento. A continuación, continúa con sus aplicaciones hasta que el 11 de agosto logra la cirugía, la adenoctomía transesfenoidal. En el dosaje inmediatamente posterior a la cirugía obtiene un valor de TSH muy bajo, inferior al límite de cuantificación de la hormona, valor que se repite en el mes de septiembre. Cuando la continúan controlando en octubre y noviembre vemos un cambio notable donde se ve un aumento progresivo en el valor de TSH. Entonces deberíamos pensar por qué motivo presentó valores tan bajitos y luego empezaron a bajar. Esto tiene que ver con que la administración de octreotide ocurrió 6 días antes de la cirugía, por lo que este resultado será un efecto de esos análogos administrados, que cuando terminaron ese efecto, entonces el aumento se empezó a evidenciar, dejando así la pregunta de si la cirugía fue total o no. Para ello realizan una resonancia magnética nuclear donde vemos que la extirpación no había sido total, sino que dejaron un remanente con una formación sólida de 15 milímetros, hablando así entonces de persistencia tumoral. Por este motivo deciden retomar la administración de octreotide, que resulta eficiente dado que al mes siguiente la paciente nuevamente alcanza valores alrededor de 0,5. A continuación la citan periódicamente para administrarle octreotide cada vez, dosándole TSH al mismo tiempo. Se prueban diferentes intervalos de administración de TSH buscando una buena respuesta y evitando que la paciente alcance un hipotiroidismo, hasta encontrar valores relativamente estables de TSH que son los que serían convenientes. En la última consulta es en septiembre del 2022 y la paciente se encontraba estable clínicamente, eutiroidea, razón por la cual le programan una nueva cita para dentro de 70 días, buscando siempre mantener los niveles de TSH constantes sin tanto cambio. La opción de una segunda cirugía no está dentro de los planes futuros debido a que la paciente tolera satisfactoriamente la administración de octreotide y se encuentra estable. Bueno, como conclusiones, el tirotropinoma es una entidad que es muy poco frecuente, pero es fundamental considerar en el diagnóstico diferencial, porque eso va a depender su progresión y tratamiento. El diagnóstico y el manejo fue evolucionando en las últimas décadas debido a que el desarrollo de métodos ultrasensibles para medir la TSH y por los estudios de imágenes hipofisarios. Y por último, que la disponibilidad de los análogos de somatostatina es lo que permitió un avance en el manejo terapéutico. Acá les dejamos la bibliografía y les queremos agradecer a todo el laboratorio del hospital, a la RESI del año pasado y a la RESI de ahora, y a las bioquímicas de endocrino, que fueron las que nos ayudaron con el Ateneo. Y por último, agradecer a los que nos hicieron felices en la semana pasada. Felices fiestas para todos y ustedes por la atención.